Vamos a hacer una oración antes de leer la palabra. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos por esta bendición que tenemos de abrir las Escrituras y poder leerlas, poder ser expuesto a ellas, suplicándote, Señor, que todo el consejo de tu palabra sea predicado con claridad. Gracias te damos, Señor, por el alimento espiritual para nuestra vida. Gracias por esta iglesia local, cada hermano, hermana, los miembros, los visitantes. Pedimos, Señor Dios, que tú sigas fortaleciendo a Elena en este tiempo difícil de duelo. También socorras a toda la familia. Y pedimos para que aquellos que durante este tiempo han recibido el Evangelio, por la predicación, por el testimonio de algún hermano o hermana, que Señor tú utilices esas semillas sembradas en los corazones para que vengan al conocimiento del Salvador. Y pedimos por todos nosotros, Señor, ahora en esta oportunidad expuestos a tu palabra, también tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 dice así, Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Solamente vamos a meditar ese versículo, pero voy a leer también el versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí nomás. Esta es una carta muy bonita, os animo a poder leerla completa, tienen la oportunidad. Vamos a ir estudiándola versículo por versículo o fragmento por fragmento a medida que el Señor nos lo va concediendo los domingos por la tarde. Yo no quiero hacer una introducción de la carta completa como algunas veces se hace, sino más bien ir desarrollando los versículos y consideraremos el contexto o los aspectos relevantes propios a la carta en el desarrollo de la exposición de la palabra. Entonces sabemos que es común en varias cartas en este momento que el autor se identifica al inicio. Nosotros generalmente sabemos en nuestra época que las cartas o ya ni cartas se usan, los emails generalmente se firman al final, ¿verdad? La correspondencia es al final quien se identifica, pero en este caso, en los casos bíblicos, encontramos por delante el nombre del autor. Y en este caso el autor es Pablo, identificado aquí como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, que era el colaborador, el siervo que juntamente con él le acompañaba en la labor misionera. Entonces, la exposición que tengo para ustedes en esta tarde es bastante sencilla. Vamos a meditar primero brevemente en la biografía del apóstol Pablo y vamos a considerar algunas lecciones de su vida. Luego vamos a considerar a Timoteo y algunas lecciones de la vida de ellos, de modo de que al meternos en esta carta, sabemos que estos dos hombres, siervos del Señor, que están siendo usados por el Señor para la bendición de la iglesia en Colosas, que vamos a meditar específicamente sobre los receptores en el próximo sermón. Pero entonces consideramos ahora quién es el autor y quién es el consiervo que le acompaña, la vida de ellos y algunas lecciones que podemos sacar de sus vidas. Con frecuencia somos motivados o animados por cristianos maduros o aquellos que han avanzado en la fe a que leamos biografías. Y muchas veces las biografías son de personas que no son personajes bíblicos, ¿verdad? Pero también las biografías bíblicas son de mucho ánimo para todos nosotros. Considerar la vida de una persona de las que aparece en la Escritura, considerar la obra de Dios en ellos, su gracia, si han sido creyentes, cómo Dios le utilizó y qué lecciones podemos sacar de la vida de ellos. Bueno, yo no pretendo con este sermón
decir todo respecto del apóstol Pablo y de Timoteo. Obviamente hay mucho más para decir del apóstol Pablo principalmente, pero por lo menos que tengamos en este día estas dos biografías, aunque breves, en nuestra mente y algunas lecciones de la vida de estas personas, considerarlas como ejemplo para nosotros y tomando ese ejemplo, pensar cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Y estamos en una fecha que es bastante significativa porque generalmente los cierres de año y los inicios de año son oportunidades para hacer reflexiones, análisis, conclusiones de cómo ha sido el tiempo que vivimos, cosas para cambiar, cosas que mejorar. Y muchas veces hay desafíos que hay por delante. Entonces, qué bueno es que podamos considerar estos dos ejemplos a la luz de esta época en que estamos viviendo de fin de año, de inicio de un nuevo año. Pensemos entonces, en primer lugar, acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, conocido también como Saulo de Tarso, fue uno de los líderes, podemos decir, más influyente en el inicio del cristianismo. De alguna manera, no pareciera ser eso mientras leemos los evangelios, porque vemos que la vida de ministerio del Señor Jesucristo se centró en los 12 varones que le acompañaron en todo su ministerio, los apóstoles. Sabemos luego que Judas cayó y luego se eligió un reemplazo, pero hasta el libro de los Hechos es que aparece el apóstol Pablo y toma relevancia, y podríamos decir una relevancia muy importante en la historia y también en todo el legado que nos quedó de la palabra de Dios. Este hombre fue nacido en Tarso, ciudad de Cilicia, actualmente Turquía, en una familia judía de la tribu de Benjamín. Pero como había nacido en ese lugar, dominado por el Imperio Romano, él era romano también y tenía los privilegios legales que utilizó en varias oportunidades en su defensa. Como un judío y un fariseo celoso, Pablo fue perseguidor de la iglesia en su inicio. Y él consideraba el mensaje y el actuar de los cristianos como contrario a las tradiciones judías. Sin embargo, sabemos que su vida cambió por completo, como se nos relata en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando en el camino a Damasco y con el propósito de perseguir y atrapar a cristianos, él se encuentra con Jesús o tiene esa gran, visión o encandilamiento por esa luz tan fuerte que lo llevó a la tierra, lo hizo caer en tierra, y escuchó la voz de Cristo de manera clara y audible, en el caso de él, como una revelación personal que lo confrontaba con su pecado de perseguir a la iglesia de Cristo, de perseguir a Cristo. Y entonces él reconoce que Jesús es el Señor y se dispone a seguirle como un discípulo de él. Pablo dedicó el resto de su vida a predicar el Evangelio, especialmente entre los gentiles, porque ese fue su llamado especial, aunque también lo hizo entre los judíos. Realizó 3 grandes viajes misioneros por el Imperio Romano. El primer viaje participó en el establecimiento de varias iglesias o el evangelismo en varias ciudades, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En el segundo viaje, la iglesia de Filipos, Tesalónica, Berea, en Atenas, que hubo un trabajo allí, en Corinto. En el tercer viaje, visitó y fortaleció iglesias que ya habían sido plantadas, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, la zona de Galacia y Frigia. Se estableció en Éfeso, donde pasó 3 años, Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, regiones de Macedonia y Acaya, y Troas también. Y podemos decir que tuvo influencia en muchas otras iglesias que, aunque no visitó él personalmente personas influenciadas por su ministerio,
fundaron o establecieron esas nuevas iglesias o de algún modo fue de bendición para ellos. También escribió varias cartas, muchas de ellas estando en prisión. Esta que estamos leyendo, Colosense, fue escrita posiblemente durante su segundo encarcelamiento en Roma, lo que nos relata el fin del libro de los Hechos, donde se dice que estuvo preso con ciertas libertades, porque estaba en una casa alquilada, pero posiblemente entonces esta con las otras epístolas, conocidas como epístolas de la prisión, conforman parte de las cartas que escribió estando allí. Podríamos citar que hay 14 cartas en la Biblia de su autoría, si consideramos a Hebreos como escrita por el apóstol Pablo, aunque no se lo dice específicamente. Varias veces fue encarcelado por la causa de Cristo y finalmente murió, según se entiende, en Roma, decapitado durante la persecución cristiana bajo el emperador Nerón, posiblemente alrededor de los años 64 al 67 después de Cristo. Si pensamos entonces en la vida y en la obra del apóstol Pablo, debemos considerar que ha sido muy importante para la iglesia primitiva, para el establecimiento de muchas iglesias locales y también para dejar establecida la doctrina apostólica que luego viene hacia nosotros por la inspiración del Espíritu Santo en las cartas que él escribía a la iglesia, pero conservada por Dios para nuestra bendición. Dios fue fiel en mantener su palabra y esas cartas que iban a las iglesias y los hermanos guardaban, luego conformaron parte del canon que nosotros tenemos hoy en nuestras manos, la Biblia. Sabemos que la Biblia está compuesta por el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento eran las escrituras que los mismos judíos tenían y consideraban como sagradas, el Pentateuco, la ley, los profetas, los salmos. Pero el Nuevo Testamento tenía que ver entonces con las escrituras de los apóstoles o de aquellos que habían estado con el Señor y de que estaban aferrados a la doctrina de Cristo y a la enseñanza de Cristo. Y así es que entonces la Biblia fue conformada en el paso del tiempo, el canon fue conformado y nosotros hoy tenemos la gran bendición de tener la palabra de Dios inerrante, infalible, inspirada por el Espíritu de Dios en nuestras manos y debemos afirmarnos en esa verdad. Y el apóstol Pablo fue instrumental de eso en la obra de Dios y en la obra del Espíritu Santo porque tenemos de él muchas cartas. Ustedes saben que hay algunas personas que han atacado la Biblia, incluso han atacado específicamente las cartas del apóstol Pablo. Hay un ataque del enemigo acerca de la palabra de Dios. No quiere que la verdad de la palabra de Dios llegue a los oídos de las personas, pero nosotros damos gracias a Dios por su palabra y por los siervos que él ha utilizado. Y en medio de todo esto había un ayudante allí que era Timoteo y que también fue en la vida de Pablo sumamente importante para realizar la obra que realizó. Ahora entonces, este es un muy breve relato de la vida del apóstol Pablo, pero pensemos en lecciones que pudiéramos sacar de este hombre de Dios. Si de alguna manera pudiéramos elegir algunas y sintetizar su vida con algunas lecciones para tomarlas para nosotros, ser edificados y desafiados en nuestro caminar con Dios y en este nuevo año que comienza. La primera que quiero compartir con ustedes es la siguiente, que la razón de su vida, de la vida de Pablo, era Cristo. Estamos hablando de cosas muy de la base de la vida, muy fundacionales. Cristo era la razón de vivir de Pablo y todo giraba en torno a eso. Cada persona debería hacerse esa pregunta en este mundo. ¿En torno a qué y en base a qué gira su vida? Y podemos especular
con nuestros pensamientos cuando pensamos en la gente de este mundo. O incluso usted mismo podría reflexionar acerca de cómo era su vida antes de conocer a Cristo y de tener una relación personal con Él. ¿Qué era el centro de su vida? ¿Qué era lo que dominaba su vida? ¿Cómo viven muchas personas en este mundo? Bueno, muchos van a decir que el centro en su vida es algo que quieren con fascinación, con locura, que aman. Pueden ser sus metas materiales, metas de progreso, ¿verdad? De tener quizás una carrera o un desarrollo profesional, algunas ambiciones materiales. Otro puede decir el anhelo de tener una familia o de tener hijos. Puede haber muchas cosas que tienen que ver con la vida terrenal que estén funcionando como el centro. Y en base a eso todo gira en la vida a su alrededor. Cuando una persona viene a Cristo, de algún modo ese centro es cambiado, porque todas las cosas que el ser humano puede colocar como centro en su vida, en cierta medida lo que revela es que el centro es el yo. Es uno mismo. Por eso Jesús dice que si alguno quiere ser discípulo de él, debe negarse a sí mismo, negarse al yo. Bueno, ¿qué decía el apóstol Pablo? Para mí, el vivir es Cristo. Él podía equiparar estas dos cosas. La vida tiene sentido solo por Cristo. Y por eso es, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, vamos a estar con Él. La vida solamente tiene sentido en Cristo. Puede haber muchas cosas valiosas para las personas en este mundo, como lo había también para Pablo antes de toparse con el Señor. Él decía, hebreo de hebreos, ¿verdad? Fariseo, tenía mucho de qué gloriarse según la carne, tenía mucho conocimiento, era muy obediente de los rituales de la ley, pero todas las cosas que para él eran tan valiosas, dijo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y escuche esta frase, piensa en el sentido con el que él lo diría, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La razón de la vida de Pablo era Cristo. La reflexión para nosotros ¿es Cristo el centro de nuestra vida y la razón de nuestro vivir? Esta es una pregunta que debe darnos una respuesta acerca de la base, el fundamento que hay en nuestra vida, de por qué hacemos lo que hacemos, como cuando hablamos en el catecismo, cuál es el propósito principal del hombre y decimos que lo más importante para el ser humano es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Si lo traducimos en este lenguaje de lo que estamos hablando de Pablo, es amar a Cristo, porque Cristo es lo más valioso que hay. Entonces, todos nosotros debemos considerar si tenemos esa misma razón en nuestra vida. Y considerar también si de alguna manera las cosas de este mundo pueden seducirnos para limitar o condicionar nuestro amor a Cristo. En segundo lugar, ¿cuál era la fuerza para el vivir la vida que Pablo tenía? Si pudiéramos hablar de un sustento, de una fuente, evidentemente tiene que ver con Dios, pero me gusta entenderlo de esta manera porque así él lo explica. Él era un predicador de la gracia y él era un defensor de la doctrina de la gracia, especialmente con relación a la salvación, porque sabemos que hace un contraste entre las obras o la ley y la gracia en el sentido de que la salvación es un regalo de Dios y no se puede ganar por méritos humanos. Entonces él era un predicador de la gracia en el sentido de la gracia funcionando en el Evangelio, que la salvación es por gracia. Pero también la gracia de Dios
era una experiencia para él, mucho más allá de darle la salvación, sino también en la experiencia de la salvación. La gracia de Dios no fue una excusa para la pereza o para la despreocupación acerca de las exigencias morales de la ley. Al contrario, él consideraba que la gracia era el motor para obrar en nosotros la santificación. No porque estamos en la gracia vamos a entregarnos al pecado. Pero no solamente la gracia obraba en él para una santificación, sino también para motivarlo en el servicio y para proveerle lo que necesitaba para servir. Por eso dice en 1 Corintios 15, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Era la fuerza, el poder de la gracia de Dios impulsándolo a vivir una vida de amor a Cristo, porque recordemos que Cristo es el centro, todo gira alrededor de Cristo, pero las fuerzas para vivir esa vida de acuerdo a lo que Dios quería para él, lo impulsaba entonces a vivir en santidad y a servir a Dios, la gracia de Dios misma. Dice en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Él veía la gracia de Dios, el favor de Dios en poder servir. Él veía la gracia de Dios en la fuerza para servir. Y también la gracia de Dios operando en su vida en medio de las dificultades y sustentándolo. Porque también él pasó por adversidades y pruebas. Y hasta oró al Señor que le quite aquellas dificultades que había en su vida. Y dice en 2 Corintios 12:8, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vean este vínculo que hay entre el poder que él necesitaba para vivir, o en ese caso para enfrentar las pruebas, y la provisión de la gracia de Dios en su vida. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, no solo estamos hablando de la gracia que nos salva, sino la gracia que nos provee las fuerzas que necesitamos para batallar contra el pecado, para cumplir la obra que Dios nos pide hacer, para enfrentar las pruebas y las adversidades. Las reflexiones serían, ¿es la gracia de Dios la fuerza en nuestra vida? ¿Nos impulsa la gracia al esfuerzo en la santidad, en el servicio, y nos fortalece en las dificultades? ¿O nos consideramos carentes de ese recurso? Porque la gracia de Dios que obró en Pablo es la gracia de Dios para nosotros también. No es un diferente Dios ni diferente gracia. Es Dios que nos da de sus recursos. Y nosotros podemos ver el ejemplo de Pablo y podemos aprender de la manera en la que Dios trató con Pablo, que es la manera en la que también Dios trata con nosotros. Si Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no nos dice Dios eso también a nosotros? ¿No podemos aplicarlo y decir, la gracia de Dios es suficiente para nuestra vida? Muchas veces vamos a pensar que nuestras situaciones particulares son diferentes a la de todo el mundo. Y son tan difíciles
que somos unos pobres desdichados en este mundo, como la palabra lo diría, somos desgraciados en este mundo, porque no tenemos manera de enfrentar nuestros problemas o de cumplir nuestras obligaciones. ¿Pero eres realmente una persona sin gracia? ¿O tienes la gracia en Cristo? Y si tienes a Cristo, tienes esa gracia que es el poder y el sustento para vivir como debes vivir. El tercer ejemplo o la tercera lección que quiero compartir de la vida de Pablo sale de la frase que aparece en el versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cuando Pablo se identifica con su llamado. Su llamado era a ser apóstol. Y dice allí, por la voluntad de Dios. Es interesante que aparezca esta frase allí. Uno pudiera pensar, Pablo está protegiéndose para que no lo acusen de ser un falso apóstol. Está diciendo que es apóstol por la voluntad de Dios. Pudiera ser cierto, porque acusaciones no faltaban en su contra. Pero también era verdad lo que él decía. Él era un apóstol de Jesucristo y lo era por la voluntad de Dios. La palabra apóstol, derivado del griego apóstolo, significa un enviado, un mensajero. Y esto es muy claro y notorio cuando leemos su conversión en Hechos 9. Él fue enviado con una misión. Específicamente era llevar el evangelio a los gentiles y Dios iba a demostrar cuánto iba a ser necesario padecer por causa de esa tarea. En Romanos 11:13, literalmente lo dice así: por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Él tenía una convicción clara de cuál era su labor en el mundo. Había sido llamado por Cristo para servir como apóstol. Pablo conocía entonces la voluntad de Dios y entendemos nosotros de una manera muy especial porque fue revelada de manera directa a él. Él tuvo una revelación personal. Y entendemos que fue así porque era uno de los requisitos de los apóstoles tener ese trato directo y personal con Cristo, ser testigo del Cristo resucitado y haber sido llamado por Él directamente para la labor. Por eso nosotros decimos que hoy no hay más apóstoles, no hay testigos presenciales del Cristo resucitado, ni hay llamados por Dios o por Cristo para esa labor hoy, porque los apóstoles cumplieron un rol fundacional en la iglesia del Señor, establecieron el fundamento y una vez que el fundamento fue establecido, ellos terminaron su función. Entonces, en el caso de Pablo hubo una revelación directa y también hubo una revelación que él tenía por las escrituras del Antiguo Testamento, a las cuales él era un estudioso, y que sin duda Dios utilizó en la comprensión de su voluntad en el presente que él vivía y en el cumplimiento de la palabra de Dios y de las profecías que habrían de cumplirse. Ahora, pensemos nosotros acerca de este tema. Estamos hablando del llamado. No somos llamados nosotros a ser apóstoles, pero podemos tener un llamado de Dios a una función o a una obra o a una labor en este mundo. Y mucho de esto va a ser claramente enseñado en la voluntad revelada de Dios en su palabra. Es decir, que la Biblia nos instruye acerca de cuál es la voluntad de Dios para todos. No estamos hablando de una revelación directa y particular. Estamos hablando de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Es conocida por todos aquellos que leen y estudian la palabra de Dios. Entonces sabemos
que en términos generales podríamos citar muchas cosas en las que todos deberíamos cumplir. Es la voluntad de Dios que vivamos vidas santas. Es la voluntad de que seamos agradecidos. Es su voluntad que mortifiquemos el pecado nosotros. Es su voluntad que nos congreguemos. Es su voluntad que nos edifiquemos. Es su voluntad que prediquemos el Evangelio. Y así podríamos citar un montón de cosas más. Mucha gente pregunta, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Sí puede haber una guía específica en decisiones específicas, en momentos específicos hacia cada uno. Pero lo primero que deberíamos preguntarnos es si todos tenemos en claro cuál es la voluntad ya revelada en la palabra y general para todos. Porque muchos pueden estar haciendo caso omiso a cosas claramente expresadas en la palabra y querer tener la guía de Dios específica para ciertas decisiones en la vida. Muchos detrás de esas búsquedas de la voluntad de Dios parece que es como un enigma, ¿verdad? Como algo tan secreto. Algunos hasta caen en el misticismo de querer torcer escrituras bíblicas y especular con el vellón seco y el vellón mojado y poner a prueba a Dios y decir, Dios, si tal cosa pasa, entonces ¿qué quieres que haga tal otra? Y si no pasa, entonces que no. Eso es caer en una especie de misticismo espiritual. ¿Quiere usted hacer la voluntad de Dios? Piense si es de acuerdo a las Escrituras. Es algo santo, es algo prudente. Sigue el consejo de Dios. Si tiene dudas sobre cosas específicas, puede sin duda orar, puede buscar el consejo. Puede haber decisiones que tomemos en nuestra vida que no necesariamente son cosas pecaminosas o no pecaminosas, lo cual sería muy fácil decidir. Pero puede haber cosas que sean buenas y otras que sean quizás mejores. Y queremos conocer la voluntad de Dios. Y queremos tener confianza y seguridad de que estamos tomando buenas decisiones. Para eso es necesario que apliquemos los principios de la palabra de Dios y que también busquemos a Dios y dependamos de Él para aquellas cosas que no son tan claras. Pero ¿qué hay de lo que Dios ya ha revelado? Muchos de nosotros cumplimos roles en nuestros hogares. Esposos, esposas, padres, madres, hijos. Muchos tienen funciones en su día a día, en sus trabajos o estudios, en los servicios, en el uso de los dones. Si queremos vivir en la voluntad de Dios, debemos tener un entendimiento de lo que Dios nos pide para cada uno de nosotros en nuestros roles, en nuestro hogar, en la iglesia, en nuestra función en la sociedad. Y para eso necesitamos la palabra de Dios. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hermano, hermana, quizás usted tiene planes para este año. Que no carezcan esos planes del consejo y la sabiduría de Dios. Que usted no los haga en sus propias fuerzas y en su voluntad, porque recuerde que la voluntad de Dios es importante en la vida del creyente. Esto es lo que estamos viendo en el apóstol Pablo. Por la voluntad de Dios, con Cristo como su centro, haciendo todo en la fuerza de la gracia de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Un verdadero discípulo no quiere salirse de esa norma en la vida. No debemos querer hacer nada que sea fuera de la voluntad de Dios, aun cuando eso pudiera ser no pecaminoso o apto para cualquiera, pero si no es lo que Dios quiere para ti, para mí, entonces no debo querer hacerlo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Los pasos que hemos de dar este año, que sean guiados por la voluntad de Dios y por el Espíritu de Dios que nos ayuda a entender el consejo de Dios, pero también que nos puede mover hacia una dirección a otra en aquellas cosas en las que tenemos más de una opción que no es contraria a la ley moral de Dios. 3 lecciones entonces
del apóstol Pablo para aplicar a nuestra vida. Número 1, que la razón de nuestra vida sea Cristo. Número 2, que la fuerza en nuestra vida sea la gracia de Dios. Número 3, que la norma en nuestra vida sea la voluntad de Dios. No solo en las cosas generales, sino aún en los pasos específicos que hemos de dar. Quisiera, en los minutos que me quedan, que consideremos brevemente a Timoteo. Dice aquí el hermano Timoteo. Noten que Timoteo no era apóstol. Posiblemente más tarde, Timoteo fue o ofició en una labor pastoral, específicamente cuando estuvo en Éfeso. Posiblemente Timoteo cumplía una labor de evangelista, llamaban en la antigüedad evangelistas aquellos que acompañaban a los apóstoles. Cuando se mencionan los oficios en la lista que aparece, ¿verdad?, de apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, sabemos que de esos 4 hombredones solamente hoy encontramos requisitos para los pastores maestros, no encontramos evangelistas hoy en la iglesia del presente. Aunque haya personas que son evangelistas en su función, no encontramos un oficio como tal o un don como tal en la iglesia, como tampoco vemos profetas ni apóstoles. Pero históricamente los evangelistas eran reconocidos como aquellos que acompañaron a los apóstoles en su labor evangelística. Entonces podríamos también colocar a Timoteo allí, por eso dice también el texto, haz obra de evangelista. El nombre Timoteo significa el que honra a Dios, en griego es el nombre. Fue convertido al cristianismo, el ministerio del apóstol Pablo, y fue posiblemente uno de los siervos más cercanos. Es mencionado en varias cartas del Nuevo Testamento, particularmente en aquellas 2 que fueron dirigidas a él, escritas por Pablo para instruirle en el liderazgo y en la responsabilidad pastoral que tenía. Aunque fue llamado él a entrenar hombres fieles que a su vez fueran capaces de entrenar a otros. Timoteo estuvo con Pablo y colaboró cuando Pablo escribió numerosas cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, Filipenses, segunda de Corintios, Colosenses, que es la carta que estamos leyendo, y Filemón. Timoteo estaba a su lado, era su compañero, su ayudante. Sabemos acerca de su origen, que nació en Listra, ciudad de la región de Licaonia, Asia Menor, hoy también la región de Turquía. Su madre Eunice, judía cristiana, su abuela era Loida, también era creyente y tuvieron una influencia grande en la vida de él, en la instrucción piadosa. Su padre, sin embargo, era griego, lo que explica por qué Timoteo no fue circuncidado al nacer, aunque más tarde durante el ministerio del apóstol Pablo fue circuncidado para evitar el conflicto con los judíos. Posiblemente Pablo fue el que le guió a los pies de Cristo a Timoteo y también lo acompañó en su primer viaje misionero. Se menciona que Timoteo era un joven muy respetado y conocido por su fe. Y después de su encuentro con Pablo y su servicio en el campo misionero, quedó demostrado que era alguien que estaba dispuesto a aprender. Quizás una de las características más loables en Timoteo. Si alguien quiere ser discipulado, debe estar dispuesto a aprender. Fue un compañero fiel y colaborador de Pablo. Pablo lo llamó hijo espiritual, lo instruyó en el Evangelio, le delegó roles importantes en las iglesias. Timoteo sirvió como líder en varias comunidades, particularmente en Éfeso, donde fue dejado por Pablo para supervisar esa iglesia. En las cartas que Pablo le escribió, le instruye cómo pastorear, enseñar y enfrentar ciertos problemas de la iglesia. Y a pesar de ser alguien joven, Timoteo recibió el encargo de guiar a los creyentes con consejos y mantener una vida de ejemplo de fe, de pureza, de dedicación
al Señor. Que nadie lo desprecie a él por ser joven, que nadie tenga en poco su juventud. No sabemos ciertamente cuántos años tenía. Algunos estudiosos dicen que menos de 30, otros que más. Lo que sabemos es que estaba en su juventud y Pablo dice que eso no era un obstáculo para que él animara a otros con su ejemplo. La última mención de Timoteo en las Escrituras lo sitúa en Éfeso, donde continuó sirviendo en la iglesia local. En la segunda carta a Timoteo, Pablo le anima a permanecer firme en la fe, aun cuando enfrentaban dificultades y la persecución que acompañaba a la iglesia cristiana de esos tiempos. Timoteo es recordado como un discípulo y colaborador de Pablo, un líder que a pesar de su juventud desempeñó un papel importante en la expansión del cristianismo del primer siglo. Noten cómo Pablo lo describe a Timoteo. Dice en Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Brevemente, 3 cosas que podemos aprender de Timoteo. La primera ya la mencioné, alguien que estaba dispuesto a aprender. ¿Estamos dispuestos a aprender, hermanos? Vean, cuando pensamos que ya conocemos mucho, se cierra nuestro corazón a aprender. Y esto nos puede pasar hasta escuchando sermones. Eso ya lo vi. De eso ya sé, ya lo sé. Necesitamos humildad cuando nos exponemos a la palabra. La palabra predicada, como lo hemos meditado en las exposiciones acerca del Día del Señor. Es una bendición que Dios provea maestros a la iglesia y podemos escuchar la palabra y aprender. Aún en muchas cosas que pudieran ser repetitivas, el Señor nos está dando su palabra y debemos disponernos a aprender. En segundo lugar, Timoteo era alguien que estaba dispuesto a acompañar. No era alguien que buscaba el primer lugar o destacar. Él estaba dispuesto a acompañar, a secundar allí la labor del apóstol. Entendía que el apóstol Pablo era un hombre sinceramente llamado por Dios y un siervo de Dios, y él aprendió de él y le acompañó. Y esa compañía para Pablo fue de mucha bendición y de mucha ayuda. ¿Estamos dispuestos a acompañar a otros en el servicio a Dios? En tercer lugar, era alguien que estaba dispuesto a ayudar. Y como lo dice el versículo que acabamos de leer, sinceramente. A ninguno tengo que sinceramente se interese por vosotros. Nosotros debemos pedir a Dios que Él obre en todos nosotros un sincero deseo de ayudar a otros. Porque podemos ayudar muchas veces por la responsabilidad, por el compromiso, pero que eso surja con sinceridad del corazón. Como cuando hablamos del amor fraternal, que sea algo que surge del corazón por la gracia de Dios en nuestra vida. Hablábamos, creo, en estos días con el hermano Olger, que está aquí, que nos visita, de que todo hermano y hermana debe tener ese deseo de servir en la iglesia del Señor. No solamente aquellos que tienen un oficio, los pastores o los diáconos. La fortaleza de una iglesia local va a estar no en la multitud de personas que tengan, sino en la cantidad de personas comprometidas que tengan. Si habemos entre todos diáconos dispuestos a servir, y no estoy hablando del título, sino Timoteos, dispuestos a aprender, dispuestos a acompañar, dispuestos a ayudarnos, a sumarnos, sin duda vamos a ver la bendición de Dios en medio de nuestra iglesia local.
La vida de estos dos hombres deben ser de ánimo, queridos hermanos, para nosotros como discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos eran discípulos de Cristo. ¿Quiénes son los modelos que vamos a seguir? Son los actores de cine, son los cantantes, son los personajes que están de moda hoy en las redes, o los deportistas. Que nuestros modelos, nuestras referencias, aquellos que miramos y admiramos, sean aquellos que nos impulsan a amar más a Dios y a amar más a nuestro prójimo y a servir mejor a Dios y a nuestros hermanos en la fe. El ejemplo nuestro puede motivar o desanimar a otros en tanto y en cuanto nos acercamos o nos alejamos de Cristo. Por eso Pablo se sentía tan animado por Timoteo, porque Timoteo mostraba, conforme a su rol y a su responsabilidad, amor por Cristo y amor por las personas. Y Timoteo admiraba a Pablo, porque Pablo amaba a Cristo y amaba a las personas. Sin duda ellos no eran perfectos, pero la gracia de Dios fue manifiesta en ellos, y eso es lo que queremos también que sea manifiesta en nosotros. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestra vida en este año, que la gracia de Dios sea esa fuerza o ese motor, que la voluntad de Dios sea nuestra regla y que podamos disponernos al servicio, a la ayuda, a acompañar, a animarnos, como lo vemos en estos dos siervos del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque estos siervos que tú llamaste y en los cuales manifestaste tu misericordia y tu gracia, nos han dejado testimonio para que nosotros también amemos a Cristo y vivamos para Él. Sabemos que la gloria y la honra te pertenece a ti, que podamos hacerlo, Señor, en dependencia de tu Santo Espíritu, en humildad, que el amor de Cristo sea manifiesto en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Límpianos de todo pecado, perdónanos, Señor. Tú conoces, oh Padre Santo, en cada corazón y los pensamientos que hay respecto de este nuevo año, los planes, las metas, los conflictos o motivaciones mezcladas que puede haber en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que este nuevo año te conozcamos más, te amemos más, te obedezcamos más. Permítenos, Señor, reflexionar al respecto y que podamos ver en nuestra vida crecimiento, porque no carecemos de instrucción ni de ejemplos buenos en tu palabra, porque somos ciertamente privilegiados al haber sido llamados por ti, oh Dios, a la salvación, haber experimentado el amor de Cristo al morir para salvarnos, cargar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad, reconciliarnos contigo, Padre. Porque no nos has dejado solos o huérfanos, nos has dado de tu Santo Espíritu. Cuán grande es tu gracia. Que no sea en vano en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera. Pedimos tu fortaleza para la aplicación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.